Y ya se irán sumando. En la clase de hoy vamos a ver la causa, pero antes quería comentarles algo. ¿Está Analía Galarriga? ¿No está? Bueno, en todo caso, lo digo en clase y después cuando escuche la clase lo verá. Vamos a Recording grabar in progress. y vamos a compartir pantalla. Y vamos a hacer Bueno, esto no recuerdo si ya lo vieron, pero en todo caso sirve como repaso. Y es el tema de el poder normativo y el poder normativo negocial. ¿Sí? Porque en una clase pasada, Analía me preguntó dónde podía ubicar al poder normativo, si había que ubicarlo entre los requisitos de validez del contrato o si había que ubicarlo en la parte de eficacia del contrato. Y yo le dije, no, el poder normativo lo vamos a ver cuando veamos eficacia, ¿sí? Pero luego me quedé pensando y me di cuenta que la respuesta no era tan fácil. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos bibliotecas. A ver, vamos a concentrarnos en estar muteados y de esta manera no interrumpimos la clase. Ahí va. Sí, tenemos dos bibliotecas. Tenemos a aquellos profesores que comparten la opinión de Gamarra y aquellos que comparten la opinión de Carnelli y Cafaro en su libro sobre la existencia y la inexistencia y la nulidad que vamos a ver en la clase sobre esos temas, que es el 20 de mayo. ¿Sí? Pero como para ver un pantallazo, en el libro de Carnelli, que luego Cafera lo reproduce en su propio manual de obligaciones, establece que el contrato tiene que pasar por 3 juicios, ¿sí? Primero se tiene que analizar si el contrato existe, analizar la existencia del contrato. Para ello, el contrato tiene que reunir ciertos presupuestos y ciertos elementos. Los presupuestos son la capacidad y el poder normativo y los elementos son el consentimiento, el objeto y la causa. Entonces, respondiendo a Analía, en realidad nunca el poder normativo estaría dentro de la validez, ¿sí? Algunos consideran que está al analizar la eficacia y otros al analizar la existencia. Bien, después de pasar por este primer juicio y verificar que sí, que se cumple con los presupuestos y los elementos, pasamos a la validez. Y en la validez, lo que dice Carnelli es que tenemos que analizar cada uno de esos elementos y verificar que no estén viciados, ¿sí? Por ejemplo, que el consentimiento no se haya obtenido por coacción, o que el objeto no sea lícito, o que la causa no sea ilícita, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Y por último, ahí sí analizamos la eficacia. ¿Sí? Cuando los sujetos, analizamos que los sujetos que se estén obligando sean los mismos que otorgaron el contrato o que los que se obligaron estaban legitimados. ¿Cómo? Porque representaban a la persona que se estaba obligando a través de un poder de representación. Esto lo vamos a ver después, la eficacia la vamos a ver después. Nosotros ahora lo que estamos viendo es, en todo caso, la existencia y la validez. ¿Sí? Esta es la biblioteca de Carnelli y de Cafera, ¿sí? Ahora, si pasamos a leer a Gamarra, que en realidad es uno de los libros que estamos incluyendo en el cronograma como bibliografía básica, sobre todo el manual de estudiantes, que lo que tiene de bueno es que es corto y es claro, te dice que los requisitos de validez del contrato son 5, que en realidad coincide con lo que dice el código, ¿sí? En el 1261, que es la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. También agrega como un quinto requisito para ciertos contratos la solemnidad. Y lo que dice Gamarra es que en realidad tendría que haber agregado también como otro requisito para el perfeccionamiento del contrato la entrega de la cosa.
¿sí? Que el 1261 se tiene que leer junto con el 1252 para que sea realmente completo. Porque así como en los contratos solemnes se necesita cumplir con el requisito que la ley establece, un requisito de forma para que el contrato se perfeccione, vimos que en los contratos reales el requisito es la entrega de la cosa para que el contrato se perfeccione. Esto es un repaso. Esto para mí es importante porque son conceptos muy, muy básicos que ya tienen que tener. Entonces, si aún no los tienen, es importante que los adquieran ahora. ¿Sí? En una prueba escrita, si la persona no tiene claro alguno de estos conceptos, pierde, por más de que todas las otras preguntas las tenga bien. ¿Sí? Porque no se puede salvar obligaciones sin tener esto claro. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo lo explica? También hay una categorización para Gamarra. Dice que se puede dividir en elementos esenciales comunes, en elementos esenciales especiales y en elementos esenciales especialísimos. ¿Sí? Mientras que Cafera habla de la existencia, luego la validez y luego la eficacia, aquí ellos cuando analizan el 1261 van a esta clasificación que en realidad no es propia de Gamarra, sino que la tomó de otro autor. Entonces dice que los elementos esenciales comunes son comunes a todos los contratos, ¿sí? Que es capacidad, consentimiento, objeto y causa. Cualquier contrato, si no tiene estos 4 elementos, es nulo, ¿sí? Luego están los elementos esenciales especiales, que hay ciertos contratos que tienen que tenerlos para poder perfeccionarse, que serían los contratos solemnes y los contratos reales. Y luego están los elementos esenciales especialísimos, que son los que refieren a cada tipo de contrato. Si es una compra-venta, tiene que tener una cosa y un precio, si no, no puede ser una compra-venta. ¿Sí? Bueno, bien. Y por otro lado dice que si falta alguno de estos elementos esenciales, el contrato es nulo. Pero si estos elementos esenciales sí están presentes, pero están afectados por algún vicio, por ejemplo, un vicio del consentimiento o la incapacidad relativa, esto da lugar a la nulidad relativa, no a la nulidad absoluta. ¿Sí? Esto ya lo tenemos. Igual después vamos a ver una clase sobre nulidades, pero esto ya lo tenemos que tener claro. ¿Sí? Recording in progress. ¿Por qué? Porque la legitimación es la posición que tiene el sujeto respecto de un objeto u otros sujetos. ¿Sí?
mientras que la capacidad es una aptitud intrínseca del sujeto para contraer obligaciones. Esto, la legitimación ya no es intrínseca, ya no es algo que tiene el sujeto. En nuestro país, cuando cumple 18 años, que pasa a tener esta capacidad para obligarse. La legitimación es respecto de otras personas. El código te dice, no puedes celebrar un contrato de compra-venta con tu esposo, ¿sí? No puedes celebrar un contrato de donación con tu esposo. Entonces, respecto de mi esposo, yo no puedo celebrar estos contratos, ¿sí? Pero no es una aptitud intrínseca del sujeto, es el sujeto con respecto a otra persona o con respecto a otra cosa, ¿sí? Bien, entonces, se dice que la legitimación es un requisito que no es de validez, ¿sí? Sino que es de eficacia. Y no refiere a la eficacia respecto del negocio obligacional, sino solo respecto del negocio dispositivo. Igual esto lo vamos a ver después, era solo para darles una noción de dónde ubica cada autor al poder normativo negocial. Y bueno, y acá les digo que Gamarra lo ubica aquí al poder normativo negocial, ¿sí? Y con esto cerramos capítulo de poder normativo y poder normativo negocial. Ya vimos los requisitos de validez, entonces ahora podemos entrar a la clase que nos toca hoy, ¿sí? Porque ya vieron con Andrés la capacidad, vimos conmigo el consentimiento y ahora entramos, bueno, se vio también el objeto y ahora entramos al cuarto elemento. Con esto estaríamos cerrando los 4 elementos esenciales comunes a los contratos, para los requisitos de validez para los contratos. Y es la causa, ¿sí? Entonces, ¿qué es la causa? La causa es la razón del contrato, ¿sí? Es el interés que la operación contractual está dirigida a satisfacer. Esta es una definición que da Cafera en su manual y que está muy buena, que dice, mientras que el objeto representa lo que quiere la persona, la causa representa para qué lo quiere. ¿Sí? En el derecho romano existía la causa. Uno para obligarse tenía que manifestar por qué es que quería aseverar el contrato. Luego, en el pensamiento naturalista ya no se requería de una razón para obligarse, bastaba con la voluntad de obligarse. Y luego aparece el Código de Napoleón y él mismo exige una causa para la validez de los contratos. ¿Sí? Y esta causa era el equivalente prometido en los contratos de cambio y cualquier motivo justo y razonable en los contratos gratuitos. Me parece que hay alguien que está con el micrófono prendido. Vamos a silenciar a todos. Bien. Bien, entonces, ¿hasta acá se entendió? Vamos a ir viendo, que esto empieza a simplificarse y a la vez empieza a complicarse. Nuestro ordenamiento jurídico tiene la misma solución que el del Código Napoleónico, ¿sí? Entonces, lo más importante que tienen que saber en esta clase es que de acuerdo con el ordenamiento jurídico uruguayo, la causa en los contratos onerosos es que la otra persona se obligue o el equivalente, y en los contratos gratuitos es la mera liberalidad. ¿Sí? Además, otra cosa que es importante es que el Código Civil establece que no es necesario incluir una cláusula en los contratos que diga causa del contrato. ¿Sí? Como yo estoy celebrando un contrato oneroso, entonces la causa de ese contrato para mí es el equivalente prometido. No. O como estoy celebrando un contrato gratuito, la causa de ese contrato para mí es la mera liberalidad. No, no se necesita porque se presume, ¿sí? Ya sea contrato oneroso o contrato gratuito, la causa se presume, no hay que incluirla en el contrato. La otra parte es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que esa causa es falsa o es ilícita. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, la doctrina ha elaborado distintas teorías para explicar la estructura y el funcionamiento de la causa. Y aquí es cuando se empieza a complicar. Básicamente se pueden dividir en dos. Están las teorías subjetivas y están las teorías objetivas. ¿Sí?
Y dentro de las teorías objetivas están los que conciben a la causa como una causa abstracta y los que conciben a la causa como una causa concreta. Capaz que aquí voy a agregar una flechita más antes de subirles esta presentación para mostrarles que las teorías subjetivas siempre refieren a la causa como una causa abstracta. ¿Sí? La causa concreta es un subtipo de la teoría objetiva. Bueno, la teoría subjetiva. ¿Por qué se le llama teoría subjetiva? Porque refiere al acto de voluntad del sujeto. ¿Sí? Se establece que el acto de voluntad del sujeto consiste en el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades, y en la causa, que es la consideración del fin que se propone obtener. Entonces, el sujeto que se obliga, que presta su consentimiento, lo hace para lograr un determinado resultado, que es la causa. ¿Sí? Si yo celebro un contrato oneroso, entonces yo me obligo a realizar una prestación, pero porque a cambio espero que la otra persona se obligue a realizar una prestación. Eso es la causa. ¿Sí? Mientras que en los contratos gratuitos, yo me obligo a entregarle algo a otra persona o a realizar una prestación para esa otra persona porque quiero favorecer a esa persona. Es la mera liberalidad. Bien, los romanos distinguían la causa impulsiva, que eran los motivos, por ejemplo, vendo mi casa para pagar mis deudas, de la causa final, que es el fin inmediato que me lleva a contratar. Vendo mi casa para obtener un precio. ¿Sí? La causa es concebida como un elemento constante en cada categoría de contratos, como ya lo vimos. ¿Sí? Integra el contrato y es conocida por ambas partes. Como se excluyen los motivos, la causa pasa a ser abstracta, por eso se le llama causa abstracta. ¿Por qué? Porque es la misma para cada categoría de contratos. Para los contratos onerosos, la causa siempre es la misma, para los contratos gratuitos, la causa siempre es la misma. Domat y Potier son los que crearon la figura de la causa. ¿Y qué era lo que buscaban con la causa? Lo que buscaban era eliminar los motivos, ¿sí? Que el juez no pudiera indagar sobre por qué los sujetos contrataron, para evitar que el juez tuviese un control sobre el contrato. ¿Sí? El juez al analizar la causa solo podía analizar si realmente había un equivalente en los contratos onerosos o había una mera liberalidad en los contratos gratuitos, nada más. No podía preguntar a las partes, ¿y vos por qué contrataste? ¿Y qué era lo que querías obtener? ¿Cuáles eran tus motivos? ¿Cuáles eran tus fines ulteriores? Ah, querías vender tu casa para pagar tus deudas. Esa era la razón. No puede entrar en eso, ¿sí? Domat y Potier lo que quisieron es quitarle poder al juez. Decir, no, las partes son las que toman las decisiones y después vos como juez solo tenés que hacer que esas decisiones se cumplan, pero no puedes entrar a analizar los motivos, ni a modificar ni a rediseñar el contrato. Bien, nuestro código dijo, sí, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, acogieron a la teoría de la causa abstracta, ¿sí? Y dijeron, nosotros también queremos eliminar los motivos. Bien, la teoría subjetiva. Y el 1261, al mencionar a la causa, habla de la causa inmediata, ¿sí? Elimina la causa impulsiva de los romanos y admite la causa inmediata. Es decir, chau motivos. ¿Sí? No nos importan los motivos, lo que nos importa es en los contratos onerosos que haya un equivalente, una prestación equivalente, en los contratos gratuitos que haya una mera liberalidad. El 287 habla de la mera liberalidad del bienhechor, es decir, no importan los motivos ulteriores. Y por otro lado, dice que es causa para obligarse cada parte contratante la ventaja o provecho que le procura la otra parte. ¿Sí? Aquí está clarísimo cómo nuestro derecho tomó las ideas de Domat y Potier y lo que buscó fue eso, que la causa sea algo abstracto, que sea la misma causa para la categoría contratos onerosos y la misma causa para la categoría contratos gratuitos. Y yo sé lo que están pensando ahora. Están diciendo, pero entonces, ¿cuál es la utilidad de la causa? Hay muchos autores que se preguntan lo mismo. Dicen, pero entonces eliminemos la causa, porque si en realidad se presume, si en realidad es la misma para todos los contratos, como que mucha utilidad no se le ve a la causa.
Bueno, vamos a seguir y después tomaremos una decisión sobre si queremos eliminar o no la causa. Bueno, esto ya lo vimos, les puse en negrita lo más importante, esto es para mí lo más importante, que es que basta constatar que existe o bien la finalidad de obtener que el otro se obligue, o bien la finalidad de hacer un acto altruista sin equivalente. No importan más detalles. Si eso se constata, hay causa. ¿Sí? Bien, entonces ahora entramos a el régimen fascista italiano y al código que se dictó en este régimen, que fue el Código Italiano de 1942. ¿Sí? Aquí es donde nace la teoría objetiva. Como todo régimen fascista, lo que querían era dirigir la economía, dirigir a las personas, controlar los contratos y tener un gobierno intervencionista, ¿sí? Y se les ocurrió crear la teoría objetiva de la causa para de esa manera poder intervenir en los negocios de los particulares. Entonces, la causa deja de ser el fin que persiguen las partes y pasa a ser la función económica social del contrato. Entonces, ¿cómo era? Si el Estado entendía que un contrato tenía una función económico-social útil para el Estado italiano, entonces ese contrato se podía celebrar. Si no la tenía, entonces no se podía celebrar. Y quien tomaba la decisión era el juez. ¿Sí? Si los contratos estaban regulados en el código, entonces se partía de la premisa de que esos contratos sí se podían celebrar, porque si estaban dentro del código, estaban permitidos por el gobierno y por las leyes. Ahora, si eran contratos atípicos, entonces el juez era el que tomaba la decisión de si ese contrato era válido o no, dependiendo de si la función de ese contrato era una función útil o no era una función útil para la sociedad. ¿Sí? Se buscó darle mucho control al juez para que el juez pueda decidir qué contratos se podían realizar y cuáles no. Bueno, y hubo una doctrina, autores en Uruguay que dijeron, nosotros tenemos la teoría objetiva también, no solo tenemos la subjetiva, sino que tenemos también la objetiva, porque el 1442 establece que aquí dice, asigna el carácter de naturales a las obligaciones que derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos, pero a las cuales la ley, por razones de utilidad general, les ha denegado toda acción como las deudas de juego. ¿Sí? Entonces, los autores le dijeron, tenemos un artículo que lo que dice es que hay ciertos contratos que van a ser considerados, las obligaciones que se contraigan en esos contratos van a ser consideradas obligaciones naturales porque por razones de utilidad general, que suena mucho a la función económico-social de los contratos, no pueden generar obligaciones civiles. Y pone como ejemplo las deudas de juego. Y acá lo que dice Cafera es que en realidad por establecer la exclusión del contrato de deudas de juego porque la utilidad social de ese contrato no es querida por las leyes o por el ordenamiento jurídico, no significa que pasamos a tener la teoría objetiva. ¿Sí? Dice, por un contrato no se puede generalizar. Entonces él dice, podría establecerse que la teoría objetiva está presente en nuestro ordenamiento jurídico respecto de ese contrato y respecto a ese artículo, pero la regla general para el resto de los contratos sigue siendo la teoría subjetiva, la causa abstracta de la teoría subjetiva. ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿y acá también la causa es abstracta o pasa a ser concreta? Y no, la causa sigue siendo abstracta, porque lo que te dice el código italiano es que cada contrato que regule el código va a tener como causa ese contrato. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo celebro un contrato de compra-venta, aquí es cuando se empieza a complicar, así que les pido toda su atención. ¿Sí? Si yo celebro un contrato de compra-venta, en la teoría subjetiva, ¿la causa cuál va a ser? A ver, ¿quién me lo puede responder? Teoría subjetiva, contrato de compra-venta. Causa.
La casa. ¿La qué? Sí, Eduardo. Sí, el de entregar una cosa, por ejemplo, ¿no? Para recibir una contraprestación a cambio de eso, ¿no? Exacto. El objeto que se recibe, ¿no sería? Es exactamente lo que dijo Eduardo. Es más, ya te anoto, Eduardo. Es exactamente lo que dijo Eduardo. Si yo me obligo, de acuerdo con la teoría subjetiva, a celebrar un contrato de compra-venta, la causa de que yo me obligue es que la otra persona se obligue. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos aquí? La finalidad es obtener que el otro se obligue. ¿Sí? Porque el contrato de compra-venta, ¿es un contrato oneroso o gratuito? Oneroso. Bien, Valeria, es oneroso. Entonces dijimos que, de acuerdo con la teoría subjetiva, la causa en los contratos onerosos es siempre la misma, la causa en los contratos gratuitos es siempre la misma. Como les dije, estoy celebrando un contrato de compra-venta, si nos encontramos en la teoría subjetiva, la causa va a ser lograr que el otro se obligue también. ¿Sí? Yo me estoy obligando para que el otro se obligue. ¿Sí? Bien. Y en la teoría objetiva, ¿cuál sería la causa? ¿El contrato? El contrato está muy bien porque mientras que en la teoría subjetiva la causa era la causa de la obligación, en la teoría objetiva la causa pasa a ser la causa del contrato, no de las obligaciones, pasa a ser la causa del contrato. ¿Y cuál sería la causa del contrato de compra-venta? Si decimos que la causa va variando de contrato en contrato. Sí, Nancy. Y en ese caso, querer la casa, la casa. Sí. La casa no, es muy importante la diferencia. No es la casa, es la cosa. ¿Por qué? Porque en todos los contratos de compra-venta, la causa pasa a ser la misma. Entonces puede ser que uno realice una compra-venta de una pelota, otro de una casa y otro de una bicicleta. Pero la causa no es obtener la pelota, la casa ni la bicicleta. La causa es obtener la cosa. ¿Sí? La causa del contrato de compra-venta en la teoría objetiva, sí, Nancy. Es la función de cambio, profesora. Es la función de cambio, o se podría decir que es cosa por precio. ¿Sí? Si decimos, Exacto, contrato sí. de compra-venta, cosa por precio. Contrato de permuta, cosa por cosa. ¿Sí? Pasa a ser un poco más específico que el de la teoría subjetiva. Exacto, sí. Pero sin embargo, sigue siendo abstracta. ¿Por qué sigue siendo abstracta? ¿Por qué sigue siendo abstracta? Eduardo. Por lo que te explicó, que eran los motivos, es común a todos los contratos de compraventa, ¿no? Pero aparte de los motivos, ¿por qué sigue siendo abstracta? Melania. ¿Será porque no se especifica en el contrato la causa? No. No está puesto a texto expreso, digamos. A ver, les doy una pista. Yo les dije que en la teoría subjetiva es abstracta porque se divide en dos categorías, los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Para todos los contratos onerosos la causa es la misma. Para todos los contratos gratuitos la causa es la misma. Por eso es abstracta. Y aquí dijimos que en la teoría objetiva la causa sigue siendo abstracta, pero es por tipo contractual. Entonces, ¿por qué seguiría siendo abstracta? Eduardo. Sí, no sé si, capaz es por lo que tú habías dicho, que es porque
representa la utilidad de la sociedad. No. Empecemos la respuesta diciendo para todos, Melania. Profe, vuelvo a intentar a ver si tengo, si le invoco. ¿Puede ser que sea porque es común a todos los contratos del mismo tipo? Perfecto, Melania, le invocaste así, impecable. Exactamente. Ahora ya las categorías no son tan grandes, ¿sí? No son los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Pasan a ser un poco más específicas, es decir, el contrato de compra-venta, el contrato de permuta, el contrato de arrendamiento. Pero para todos los contratos de compra-venta, la causa va a ser la misma. Y para todos los contratos de permuta, la causa va a ser la misma. ¿Se entendió? Por eso se dice que la causa sigue siendo abstracta. No importa el caso concreto, lo único que importa en un caso es si es oneroso o gratuito. Y en el segundo caso, lo único que importa es qué tipo de contrato está celebrando. Tú me decís qué tipo de contrato está celebrando, yo te digo cuál es la causa. ¿Sí? Es abstracta. Bien. Les cuento un poco el final de la historia del Código Civil italiano. Caffera dice que fue un giro copernicano que nos deja mirando al mismo lado. ¿Por qué? Porque no pasó nada, ¿sí? Siguieron dejando que las personas contrataran. Si era un contrato típico, no pasaba nada, ni siquiera se analizaba cuál era la causa. Si era un contrato atípico, se suponía que el juez iba a analizar la utilidad social de ese contrato. Pero en la práctica, las empresas siguieron trabajando de lo más bien. Al contrario, hasta les fue bien a las empresas porque el Estado las ayudó a progresar. A los trabajadores capaz que no les fue tan bien porque no les dieron tantos derechos como ellos hubiesen querido. Pero a nivel económico y contractual y de economía de mercado, todo anduvo, siguió con total normalidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué habla de un giro copernicano? Un giro copernicano es un cambio radical. Entonces Caffera dice, hicieron un cambio radical en el código italiano, pero el resultado, no hubo ningún resultado. Todo siguió igual, los tipos de contratos que estaban regulados antes siguieron estando regulados ahora, no eliminaron a ningún contrato, no sumaron a ningún contrato y no se afectó la autonomía de voluntad de ningún sujeto. ¿Sí? Así que dentro de todo fue una historia feliz. Bien. Aquí lo que se analiza después, lo que analiza Caffera después, es si la teoría objetiva podía ser aplicada en Uruguay. Y Caspera dice, no podía ser aplicada en Uruguay, porque primero, el artículo 1261 dice que la causa refiere a la obligación, ¿sí? Uno de los elementos, uno de los requisitos para la validez de los contratos es el cuarto que dice que sea lícita la causa inmediata de la obligación, ¿sí? Acá lo que hay que resaltar es de la obligación. Y él dice, en la teoría objetiva, la causa no es la causa de la obligación, es la causa del contrato. Y en nuestro código, la causa es la causa de la obligación. Entonces, dogmáticamente, cuando él habla de dogmáticamente, a lo que se refiere es, partiendo de las normas, no se puede decir que tenemos una teoría objetiva, ¿sí? Porque para empezar, desde el vamos, no coincidimos, porque no podemos tener una causa de la obligación y tener la teoría objetiva. Bien, esto ya está. Bueno, y lo de los contratos socialmente útiles, que como vimos, Caffera dice que no, que por ahí tampoco puede ir porque en realidad por establecer que los contratos tienen que ser socialmente útiles en un artículo y respecto de un contrato como ejemplo, no se puede entender que se instauró la teoría objetiva. Bien, pero en Italia los juristas no estaban nada contentos con el Código Civil, ¿sí? Porque además había sido modificado por el régimen fascista y si bien no había como un efecto nocivo para los negocios, ya el hecho de que la causa estuviese regulada de esa manera no estaba bueno. Entonces dijeron, vamos a crear a nivel doctrinario una teoría distinta para la causa, ¿sí?
Entonces dijeron, en lugar de que se tenga que analizar la función económica social de la causa, vamos a cambiarlo y vamos a proponer que lo que se tenga que analizar sea la función económico individual. ¿Sí? Entonces, pasamos a analizar por qué es que los sujetos celebraron determinado negocio. Y a eso le empezaron a llamar la operación económica del contrato o la operación económica del negocio. ¿Sí? Esto ocurrió aproximadamente, puse esta fecha, pero la verdad que no estoy totalmente segura, pero fue aproximadamente en el 2001. Entonces, seguimos en la teoría objetiva, pero en lugar de estar en la causa abstracta, pasamos al segundo subtipo de la teoría objetiva, que es la causa concreta. ¿Sí? ¿Vieron? Aquí la hoja de ruta tenemos causa, que puede estar en la teoría subjetiva, que aquí les voy a poner una flechita y les voy a poner causa abstracta. Y después tenemos la flechita de la teoría objetiva, que se divide en dos subtipos. Puede ser la teoría objetiva con causa abstracta o la teoría objetiva con causa concreta, que es la que vamos a ver ahora. Bien, entonces, esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Dice, si compro un revólver para asaltar un banco, pero la otra parte no conoce este hecho, el contrato tendrá una causa lícita. ¿Sí? Yo sé que esto es complicado, avísenme si voy muy rápido, es importante que lo entiendan. ¿Sí? Entonces, imaginemos que yo, no sé, tengo todos los permisos y está todo bien, y yo voy a una tienda de armas y compro un revólver. El que me atiende me vende el revólver, yo le pago, me llevo el revólver y es un negocio absolutamente lícito, ¿verdad? Me llevo mi arma. Bien, ahora, si yo le digo a la otra parte, necesito que me vendas un arma porque estoy harta de mi marido y he decidido que lo voy a matar y quiero que me vendas el arma porque quiero matar a mi marido hoy de noche. Entonces, de acuerdo con la causa concreta, ya ese contrato tiene causa ilícita. Porque el de la tienda me está vendiendo el arma sabiendo que yo con esa arma voy a matar a alguien. ¿Sí? Bien, entonces lo que dicen los que impulsan esta teoría es que la causa concreta incluye los intereses económicos en concreto buscados por las partes. Cafera dice que no, que en realidad él no está de acuerdo, mientras que Gamarra, que es el principal impulsor de esta teoría, y Blengio, leyeron mucho sobre la causa concreta y les interesó mucho y impulsaron esta teoría para que sea acogida en Uruguay. Cafera y Carnelli y varios otros autores uruguayos entendieron que no. Y contra este argumento que decía, mira qué bueno, porque en realidad si las dos partes saben que la finalidad de este contrato es una finalidad ilegal, ilícita, entonces se pierde, la causa pasa a ser ilícita y el contrato es nulo, está muy bueno. Y Cafera, contra ese argumento, dice, pero en el derecho penal, en el artículo 7, se establece que los actos preparatorios para un ilícito no son punibles. O sea, el derecho penal, que en este caso es mucho más importante que el derecho civil, porque van a matar a una persona, ni siquiera pena esa actividad y ustedes desde el derecho civil quieren declarar la nulidad de ese contrato. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Son las dos campanas. Yo ya les digo, hay dos campanas. Ustedes pueden elegir cuál de las dos les parece más razonable. Y les voy a decir algo que capaz que no quieren escuchar y no quieren admitir, pero es así. Cuando ustedes tengan que defender a un cliente, por más de que estén de acuerdo con la teoría subjetiva, capaz que tienen que ir a por la teoría objetiva para poder defenderlo mejor. ¿Sí? Entonces, es bueno que conozcan las dos teorías y que conozcan cuáles son los argumentos a favor y en contra de ambas. Bien, después avanzaron un poco más y entraron al tema de los contratos coligados, ¿sí?
Y también se mostró con un ejemplo. Dice, existe esta empresa, ¿sí? Que necesita comprar un software y necesita comprar computadoras para que el software lo instalen en las computadoras, ¿sí? Entonces, el software que esta empresa quiere solo lo produce una empresa en el país. Y esta empresa le dice, yo te vendo el software, pero con la condición de que tú me compres a mí las computadoras también, ¿sí? Entonces, imaginemos que esta empresa necesita 5 computadoras y que en las 5 computadoras le instalen el software, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien, se firman 2 contratos. Un contrato para la compra-venta del software y el otro contrato para la compra-venta de las computadoras. Ahora, hay 2 contratos, pero en realidad hay una sola operación económica, ¿sí? Yo estoy comprando las computadoras para que las computadoras me instalen el software para poder operar en mi empresa con computadoras con ese software. Ahora, esta es una conexión de 2 contratos que es una conexión voluntaria, no es una conexión legal. ¿Cuál sería una conexión legal? La que hace la ley, por ejemplo, respecto al contrato principal y el accesorio, que dice, para que el accesorio sea válido, el principal tiene que ser válido. ¿Sí? En este caso no, en este caso son 2 contratos que están relacionados porque las partes los relacionaron. Ahora, ¿qué pasa si la empresa de software cumple con entregar las 5 computadoras, pero incumple con entregar el software? ¿Qué pasa? Imaginemos la teoría subjetiva. ¿Qué pasaría en la teoría subjetiva? ¿Yo puedo pedir que se resuelva el contrato de las computadoras? ¿Mm? Hola, buen día. ¿Se me escucha ahí? Sí. ¿Qué tal? Perdón que me enganché recién, pero acabo de volver de la facultad a rendir un parcial. Pido disculpas por eso. Entiendo yo que el contrato, o sea, no se está cumpliendo. Como están coligados los 2 contratos, el otro tampoco se está cumpliendo. Por lo tanto, Bueno, pero podría exigir perfecto. podría Perfecto, exigir la Néstor, pero resolución. capaz que me faltó agregar algo más. Dime. En los contratos en un contrato no se habla del otro contrato. Son 2 contratos independientes y en uno no se hace referencia al otro. Sí, Melania. Por la teoría subjetiva entiendo de que sí se podría resolver el contrato porque entiendo de que la causa era como buscar que la otra persona se obligue a esto y entiendo que no se resuelve la pretensión en su totalidad. Entonces, estoy un poco... No, sí, es que vamos a ubicarnos un poco más porque me parece que cuando lo pregunté capaz que no les di más coordenadas. Yo tengo el contrato de software, ¿verdad? Y yo el contrato de software lo voy a poder resolver sin problema porque en realidad hay un incumplimiento. No me trajeron las computadoras. Entonces, yo puedo puedo resolver ese contrato y me van a devolver la plata del software. ¿Sí? Si pagué, no sé, $5.000 por el software, me van a devolver los $5.000 porque no me entregaron el software. La pregunta es, ¿qué hago yo con las computadoras? Yo le dije a la empresa, quiero comprarte 5 computadoras, la empresa me dijo, perfecto, son $500, yo le pagué los $500 y me entregó las 5 computadoras. Y ahora yo quiero resolver ese contrato. ¿Yo puedo resolver ese contrato de acuerdo con la teoría subjetiva? Vamos a imaginar, ¿sí? Yo me obligo a pagar $500 y la otra parte se obliga a entregarme las 5 computadoras. Y es un contrato oneroso. Puede Yo me resolver. obligué y a cambio la otra parte también se obligó. Entonces, ¿tenemos la causa presente? Sí, está presente.
Y sí puedo pedir que se resarza la parte que no está cumplida porque al estar coligado yo preciso ese software para que funcione en mi empresa. Claro, pero Claro, el pero gran problema de la nosotros causa subjetiva, queremos las computadoras para tener el software. Si no tenés el software, perdés interés en tener las computadoras. Entonces, Claro. ese es el tema Por el eso del mismo. software es obvio de que se resuelve. El tema es, por la teoría subjetiva, si se resuelve o no el otro, el de las computadoras, porque no quiero las computadoras si no tengo el software. ujú, Pero exactamente. puedo pedir que se resuelva así. Es que no se puede. El problema es ese. Y con la teoría objetiva de la causa abstracta tampoco se puede, porque entraríamos, en lugar de a los contratos onerosos, entraríamos a la categoría de los contratos de compra-venta. Tenemos la cosa, tenemos el precio, tenemos el intercambio de cosas por precio, el contrato está divino, súper válido. Claro, el contrato se cumple ese contrato y no se genera la relación entre uno y otro si no está mencionado especialmente. Entonces, ¿cómo dejamos que el juez abra la puerta? ¿Cómo dejamos que el juez abra la puerta y vea que hay otro contrato y que hay una finalidad más grande? Que la finalidad no es comprar la computadora, la finalidad es comprar la computadora en la cual le van a instalar el software. Sí, Melania. A través de la teoría objetiva con causa concreta. Si uno tiene claro de que la causa por la cual desea adquirir esas computadoras es para hacer uso del software, si no tenemos el software, no se cumple la causa, por lo tanto no hay contrato y se resuelve. Totalmente. Es exactamente lo que acaba de decir Melania. ¿Sí? Se le permite al juez analizar todo el negocio y ver que la causa para yo obligarme con las computadoras, en realidad se le suma la causa del software. Y que si no se cumple con el software, entonces yo en realidad no quiero que la otra parte se obligue a darme las computadoras. No se cumple la causa. No tengo interés en el cumplimiento de esa obligación. No contrato para que se obligue a entregarme las computadoras. Contrato para que se obligue a entregarme las computadoras y el software. ¿Sí? La causa es más grande. ¿Por qué? Porque hay una operación económica. Bien, entonces, como les decía, si aplicamos la teoría subjetiva o la objetiva, no puede resolverse el contrato. ¿Sí? No se puede obtener una situación justa. Pero si aplicamos la teoría de la causa concreta, entonces sí se podría resolver un contrato porque se entendería que no hay causa. Entonces, la falta de causa generaría el resultado justo de que la persona no esté obligada a pagar por las computadoras. Profe, Sí, te hago una pregunta rápida nomás. En la práctica, esto en realidad se puede resumir en un único contrato, ¿verdad? No es necesario poner dos contratos. totalmente, pero es que en la práctica es enorme. La práctica es enorme. De repente, la misma empresa tiene dos proveedores diferentes y después esas facturas se las tiene que mostrar al proveedor para que el proveedor le pague a su vez a ellos, porque capaz que es un contrato de concesión. Entonces puede pasar que se necesite hacer dos contratos diferentes. ¿Sí? Por motivos de impuestos, por 1000 razones puede pasar. ¿Sí? De repente el software se genera en zona franca, entonces no se paga impuestos porque se trabaja para el exterior y X. Entonces, ya les digo, puede pasar que se tengan que hacer muchos contratos, puede pasar que, que las partes prefieran no poner en un contrato que el contrato está coligado con el otro contrato. Pueden haber motivos para que eso suceda. Pero el tema es ese, que si analizamos la causa, entonces a través de la causa podemos encontrar soluciones más justas. Cafera no está de acuerdo para nada con esta teoría. ¿Sí? Dice que en realidad esto se puede lograr a través de la interpretación del contrato. No es necesario
afectar la causa. ¿Sí? El artículo 1298 establece que en caso de ambigüedad se puede buscar la común intención de las partes para resolver los conflictos. Bien. ¿Cómo define Enrico Gabrieli, que es uno de los autores más importantes que escribe sobre la operación económica y la causa concreta? Bueno, ¿cómo define a la operación económica? La define como todo aquello, incluyendo hechos y conductas, que está por debajo, encima o alrededor de la declaración negocial con respecto al pasado, presente y futuro de esta. ¿Sí? Y entonces Caffera dice, es demasiado indefinido, ¿sí? Con esta definición, el juez puede resolver cualquier cosa, ¿sí? Puede utilizar 1.000.000 de elementos para tomar una decisión. Y es más, Caffera menciona que el mismo Ropo, que fue el inicial impulsor de toda esta teoría, reconoció que los jueces están abusando de este concepto, de la causa concreta. ¿Sí? Caffera no, Caffera prefiere una causa mucho más limitada, no algo que permita un manejo tan amplio de la información del contrato. Bueno, y Rodríguez Russo, que es otro profesor que da clases en la UDELAR, pero en Salto, que es un profesor muy importante, lo que tampoco está de acuerdo con la causa concreta, y lo que dice es que, primero, la causa concreta es un subtipo de la causa objetiva, y la causa objetiva refiere a la causa del contrato, no a la causa de la obligación, ¿sí? Y entonces no podríamos importar la causa concreta a nuestro ordenamiento jurídico porque no es compatible. Por otro lado, dice que estamos dejando entrar por la ventana los motivos, ¿sí? Porque si yo voy y le digo al juez, no, mirá, lo que pasa... A ver, micrófonos. Si yo le digo al juez, no, mira, lo que pasa es que en realidad yo compré estas computadoras porque quería comprar el software. Y el software ponerlo en la... Entonces, Rodríguez Russo está diciendo, estos son motivos. Le estás contando al juez la historia de por qué contrataste. Y se supone que eso no importa. Que lo importante es la causa abstracta. ¿Sí? Yo me obligo para que tú te obligues, nada más. Y el 1261, dice Rodríguez Russo, estableció que no importaban los motivos, descartó los motivos, porque habló de la causa inmediata. Entonces, no podemos, a través de esta nueva teoría, dejar entrar los... ¿Por qué? Porque hay autores que dicen, logramos soluciones más justas, pero también hay autores que dicen, sí, pero también podemos lograr soluciones muy injustas, porque al juez le das manejo. Entonces, si al juez le cae mejor la otra parte, puede fallar a favor de la otra parte y no tener la razón la otra parte. ¿Sí? Si se le da al juez la posibilidad de manejar tanta información, puede agarrarse de cualquier conducta o de cualquier afirmación para ya fallar en contra de una parte, por más de que las leyes le den la razón a esa parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende que a veces no está tan bueno darle tanta discrecionalidad al juez, que justamente por eso es que nuestro ordenamiento jurídico es como es un ordenamiento jurídico donde se le dan ciertas directivas al juez. No es que el juez puede fallar de cualquier manera. Sí, Alejandra. No sé si está bien, profesora, pero con lo que tú comentas entiendo yo también que sería como una desmotivación a contratar porque te da cierta inseguridad jurídica. Exactamente, Alejandra. Eso es lo que dice Caffera y Carnelli y todos los que apoyan la otra tesis. Dicen, no, un segundo que anoto tu intervención, que fue muy buena. Yo quiero tener seguridad jurídica, yo quiero saber que los jueces van a fallar, pero siempre respetando los límites de lo que establecen las normas. Ay, Andrés, ¿te animás a apagar tu cámara y a mutearte? Andrés de León. Pero me bloqueé ahí, no sabía qué fruta era. Bueno, bien, nuevamente.
Vamos. Y por otro lado, lo que dice Rodríguez Russo es que esto se parece más al objeto que a la causa en todo caso. Porque si lo que estamos diciendo es a qué se obligaron las partes, como vimos en la clase pasada, eso es el objeto de la obligación. ¿Sí? Las prestaciones asumidas por las partes. Pero, por otro lado, también es cierto que muchas veces aplicando solo la ley no se logran resultados justos, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero Cafera dice que en realidad no tenemos que ir por el lado de la causa, sino por el lado de la interpretación del contrato. Y la ley nos permite buscar la intención común de las partes. Entonces ahí podemos con mails y con intercambios realizados en etapa precontractual, analizar que efectivamente la intención común de las partes era obligarse a través de contratos coligados y podríamos llegar a una solución justa a través de la interpretación del contrato y no tanto a través de la causa. Pero tengamos en cuenta también, no sé si ya vimos interpretación, creo que todavía nos queda por ver interpretación. Cafera no dice que siempre hay que buscar la intención común de las partes. Si ustedes leen el capítulo sobre la interpretación, Cafera dice que solo hay que buscar esta común intención de las partes cuando hay ambigüedad. Y en el ejemplo que nosotros estamos viendo del software, no hay ambigüedad. Hay dos contratos, en uno se compra software y en el otro se compra computadoras. Entonces, capaz que en ese contrato, un juez estricto, aplicador de las normas, entiende que no hay ambigüedad, que son dos contratos y que, bueno, que no se cumpla uno no significa que el otro carezca de causa. Entonces, ahora vamos a hacer algo nuevo, que es que les voy a pedir que entren a EVA y marquen cuál es la opción que ustedes consideran correcta. ¿Sí? Y marquen la digo, asistencia también, profe, ya que y marquen la estamos. asistencia de paso. Ya les digo, ya les voy adelantando, las dos posiciones están presentes en la jurisprudencia uruguaya. La operación económica y la causa concreta ya se está utilizando por los jueces, ya se está aplicando por los jueces en Uruguay. También, y esto se los doy a modo de anécdota, capaz que algunos ya lo saben, pero hubo una diferencia de opiniones entre Jorge Gamarra y Santiago Carnelli, que son dos profesores impresionantes, dos de los más grandes profesores de Derecho Civil que ha tenido el Uruguay. Bueno, tuvieron una discusión y al punto de la discusión fue importante, que Gamarra se enojó y no volvió a publicar en el anuario, que Carnelli era el director del anuario de Derecho Civil. Y pasó a crear su propia revista, que es la revista de Doctrina y Jurisprudencia, y empezó a publicar en esa revista. ¿Sí? Por eso ahora tenemos dos revistas o dos anuarios de profesores de Derecho Civil del Uruguay, de los principales profesores de Derecho Civil. ¿Sí? Y la discusión fue a causa de la causa. ¿Sí? Mientras que Gamarra consideraba que lo que debía aplicarse en el Uruguay era la causa, era la teoría subjetiva, la causa abstracta, y en un momento dado cambió su parecer y decidió que no, que le parecía más conveniente aplicar la causa concreta. Carnelli se enojó con él porque le pareció que no, que en realidad lo correcto era aplicar la causa abstracta, ¿sí? De la teoría subjetiva. Entonces, no les voy a decir, esta es la que está bien, esta es la que está mal, porque no, porque la verdad que los dos son bastante razonables al punto de que los jueces aplican las dos. Lo que quiero es que ustedes entren a EVA y voten y me digan cuál de las teorías o qué tipo de Profesora, causa. yo entré, pero ¿dónde tengo que...? Ah, perdón. Vamos a salir de acá. Donde dice causa abstracta y causa En concreta. general. Exacto. Está en general, en la última, eso es una flechita verde. Sí, no lo encuentro acá. A ver, vamos a... Abajo de dudas sobre el primer parcial. ¿Lo encontraron todos? Si no, voy a entrar y les voy a compartir pantalla. Sí, profe, lo marqué ya. Ya está ahí en la primera parte.
Perdón la interrupción, en la primera parte de general, ¿no? Sí, de general. Lo puse ahí para Claro, que lo sí. tuvieran a mano. Gracias. Está al final en general. Aquí, ¿ven? Está avisos, asistencia, marquen la asistencia. Después está lista, primer parcial, dudas sobre el primer parcial, y aquí tienen uno que está en verde que dice causa abstracta o causa concreta. Y aquí están todos los que ya fueron votando. Ah, bueno, tenemos una gran mayoría que se afilia a la causa abstracta. Profe, a mí me pasa que Ay, no, soy de esos tres. pienso que depende de lo que nos convenga según la ocasión, que como abogados nos va a beneficiar una u otra dependiendo de la situación. No, totalmente, totalmente, pero si yo les dijera, bueno, vamos a modificar el Código Civil, imagínense, y estamos entre seguir con la causa abstracta o realizar un cambio radical, un giro copernicano y consagrar la causa concreta. Y a partir del próximo Código Civil, los jueces van a tener que analizar no cuál es la finalidad abstracta del negocio, sino la finalidad concreta. Van a tener que entrar a analizar por qué las partes celebraron el negocio, para luego determinar si hay causa o no hay causa, o si la causa es lícita, etc. Sí, Melania. Y creo que para hacerlo en términos generales, el problema de la causa concreta es que si no está especificado en el contrato a texto expreso, en realidad corremos el riesgo de que se inventen causas en el camino. O sea, yo puedo haber comprado, volviendo al ejemplo anterior, puedo haber comprado 5 computadoras y después arrepentirme y decir que es porque en realidad no conseguí el software que quería comprar para utilizar esas computadoras y en realidad no. No, pero No ten en cuenta que el juez, al momento de analizar el negocio, no va a analizar lo que las partes pensaban o lo que las partes querían. Va a analizar realmente cómo era el negocio, cómo estaba diseñado por las partes ese negocio. O sea, no es sobre la intención, es sobre el negocio en sí mismo. O sea, ya no se toman los contratos vistos de manera individual, sino que si era una operación económica, se toma en cuenta la operación económica. ¿Sí? Yo me obligué en este contrato, pero en realidad no solo me obligué para que me den las computadoras, sino que me obligué porque había otro contrato de software. Deja de ser algo tan simple, que lo puede hacer una máquina en realidad, y pasa a ser algo de un análisis más profundo cuando el contrato lo amerita, porque puede ser que en realidad era un contrato de computadoras y nada más. Esto se plantea para situaciones en las que hay más para analizar, ¿sí? Más información que analizar. Sí, Pero Néstor. irónicamente creo que en ese caso terminamos con una situación en donde el análisis es subjetivo y no tan objetivo como cuando la causa es abstracta. Se presta a un análisis más subjetivo, totalmente de acuerdo. Pero no podés, o sea, ni las partes ni el juez pueden inventar. Tienen que basarse en la información que ya existe sobre ese negocio. Los mails que intercambiaron, los WhatsApp que intercambiaron, cómo diseñaron el negocio, qué era lo que tenía que hacer cada parte. Porque hoy en día los contratos son complicadísimos. O sea, no es tan simple como es un contrato de compra-venta. A veces sí es tan simple, pero otras veces no. Otras veces es un contrato de compra-venta, pero además un contrato de arrendamiento, pero además un contrato de comodato, y todo es una misma operación. Si se incumple uno, los demás tendrían que caer. ¿Sí? Entonces, yo les digo, está perfecto. Tanto los que votaron por la causa abstracta como los que votaron por la causa concreta, los 3 valientes que votaron por la causa concreta, está
están bien. Y ya les digo, hay jueces que están aplicando la operación económica y la causa concreta. Porque a veces no es necesario, pero otras veces sí lo es. Porque a veces, aplicando la teoría subjetiva, la solución a la que se llega es una solución súper injusta, ¿sí? Y el juez dirá, no, pero yo tengo que ver la manera de no llegar a esta solución, porque esta solución es muy injusta. Y tienen este instrumento, esta herramienta, que es la causa concreta, que les permite hacer justicia en ciertos casos, que de lo contrario no se podría. Sí, Néstor. Tenía una duda en realidad, parándome un poco sobre la ley 17.250, que es la de relaciones de consumo. Capaz que me estoy yendo coloquialmente un poco al pasto, pero la duda me nace igual. Suponiendo, como habías dicho tú anteriormente, que la empresa es la única que brinda ese software, yo no sé si podríamos, no sé en realidad si podríamos estar hablando de un monopolio y quizás que nos obligue a comprar el hardware necesario para instalar el software, podría interpretarse como un poco de abuso. O sea, yo me acuerdo de una frase que decía una profesora mía de personas y bienes, me pongo como el abogado del diablo, ¿no? A cuestionar todo y tratar de buscar el detalle más mínimo. Pero yo no sé si, partiendo del punto de vista que como es la única empresa que brinda ese servicio, puede efectuar esas prácticas de manera legal, si vamos al caso, porque de repente quizás hay otra alternativa que puede ser de código abierto o software libre que me preste las mismas funciones que ese software sin la necesidad de comprar el hardware. No sé si se entiende. No, es una pregunta muy interesante. No la vamos a ver ahora porque no nos daría el tiempo, pero después, más adelante, yo creo que vamos a poder verla. Así que es una pregunta muy interesante, que Gracias. se presta para mucho. Ya, lo único que te voy adelantando en este caso, pero un poco para resolver la duda más inmediata, es que en este caso, como es una empresa que está comprando software para su empresa, o una persona, un profesional que está comprando software y computadoras para su estudio, no aplica la 17250. ¿Está? Porque tiene que ser consumidor final. Pero yo estoy trabajando sobre eso. He escrito mucho sobre ese tema, hay una teoría en Brasil que se maneja que está muy buena, pero ya les digo, necesitaríamos, no sé, 4 clases. Pero bueno. Perdón entonces. No, es un tema, mira, tocaste un tema que es enorme, pero la solución corta es esa, que lamentablemente tendría que poder tomarse medidas justamente por el abuso, pero no. Actualmente no se puede, por lo menos en Uruguay la tendencia es que no. Bueno, bien, entonces, habíamos dicho, entonces la causa en realidad no sirve para mucho. Y bueno, acá es donde empieza a aparecer un poco de luz sobre cuál es la utilidad de entender la causa en los contratos. El artículo 1288 establece lo siguiente. A ver, ¿dónde está el 1288? Vamos a leerlo todo. Aquí está. Dice, la obligación y por consiguiente el contrato que se funda en una causa falsa o ilícita no puede tener efecto alguno. ¿Sí? Entonces, 2 casos en los que el contrato es nulo. Primero, cuando la causa es ilícita. Segundo, cuando la causa es falsa. ¿Sí? Bien, entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuándo la causa es ilícita? Bueno, el segundo inciso dice, la causa es ilícita cuando es prohibida por la ley, contraria a las buenas costumbres o al orden público. ¿Sí? Un caso en el que sería prohibida por la ley, el caso de los intereses usurarios. Un caso en que sea contraria por las buenas costumbres, contraria a las buenas costumbres, son los casos en los que se celebra el contrato para cometer un delito o cuando se celebra el contrato para realizar un acto contrario a la moral o a la ética. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de un jugador que se obliga a jugar mal o un periodista que acepta realizar una campaña de desprestigio contra otra persona.
Y contrario al orden público, cuando refiere el orden público serían los principios fundamentales y los intereses generales sobre los cuales se apoya el ordenamiento jurídico, ¿sí? Que pueden ser políticos, sociales o económicos. Y también la causa es ilícita cuando el objeto es ilícito. Que en realidad, en todos estos casos, si se ponen a pensar, normalmente el objeto sería ilícito, porque si lo que yo pacto son intereses usurarios, ya el objeto es ilícito. O si el jugador se obliga a jugar mal, en realidad el objeto es ilícito. Y aquí lo que nos dice la norma es, la causa va a ser ilícita si el objeto es ilícito. Y aquí se complicó el partido, ¿sí? Porque habíamos dicho que la causa era diferente al objeto y que la causa en realidad solo se limitaba a establecer en los contratos onerosos si la persona se obligaba, en los contratos gratuitos la mera liberalidad. Entonces, ¿cómo puede ser que la causa sea ilícita? ¿Sí? Entonces aquí Cafera lo que hace es inventar la tesis de la abstracción limitada, ¿sí? Y dice que en los casos en los que se habla de causa ilícita por objeto ilícito, la causa perdería un poco su abstracción, pero solo un poco, porque dice, igualmente no estamos dejando entrar a los motivos ni a las finalidades, ni por qué contraté, ni para qué contraté, ¿sí? Solo se limita a analizar el objeto, y si el objeto es ilícito, se entiende que la causa es ilícita. Que en realidad dice, tampoco tiene demasiada utilidad, porque si el objeto es ilícito, ya se puede declarar la nulidad del contrato por el objeto. No es necesario entrar a la causa que también es ilícita. ¿Sí? Bien, otro ejemplo de causa ilícita es si le pago a un funcionario para que agilice mi expediente. Y en este caso es ilícito porque el funcionario se está obligando a hacer algo que ya es su deber. ¿Sí? Y esto está en el 1288, que dice, así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que se creía existir pero no existe tiene una causa falsa. Y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral se funda en una causa ilícita. Habrá también causa ilícita cuando una de las partes prometiera dar algo a la otra porque cumpla con el deber que le impone de antemano la ley o la moral. ¿Sí? Entonces, pagarle a alguien por hacer su trabajo es un contrato que es nulo por causa ilícita. En realidad, en muchos casos a lo que se refiere es a la coima. ¿Sí? Sí, Melania. Profe, pero ahí no estaríamos adhiriendo de vuelta a la teoría objetiva de la causa concreta, porque si no vamos a la teoría objetiva de la causa concreta, en realidad los contratos, mientras el objeto no sea ilícito, van a ser las causas lícitas. Es que eso es lo que le pasó a Cafera. Si ustedes leen el manual de obligaciones de Cafera, Cafera tiene un dolor de cabeza con esto de la ilicitud. Porque dice, bueno, hay casos que no me generan ningún problema, como por ejemplo el tema de pagarle a alguien por hacer su trabajo. ¿Sí? En realidad en ese caso es claro que la causa es ilícita, pero en realidad se mantiene la teoría subjetiva y la causa abstracta bastante bien, ¿sí? Porque en realidad es ilícita por algo que se deduce del contrato, pero que no está en el contrato, no es el objeto del contrato, ¿sí? Yo le estoy pagando a alguien para que me agilice un expediente, entonces en realidad, si vos solo lees el contrato, no te parece que sea algo ilícito, pero el código te dice, no, sí es ilícito, porque en realidad la causa es ilícita, ¿sí? Pero claro, en el caso de cuando el objeto es ilícito, la causa es ilícita, ahí ya como que empieza a complicarse, porque decís, bueno, pero ¿por qué la causa es ilícita si el objeto es ilícito, si se supone que la causa es abstracta? Sí. Nada, que me quedo pensando de que si eso está consignado en el código, en realidad nuestro código en algún punto está adhiriendo también a la otra teoría. Y sí, porque están analizando los motivos, ¿sí?
Pero si son intereses usurarios, entonces ya estás entrando al objeto, ya no es algo tan abstracto, tan etéreo. Y sí, es así. Entonces, por eso les dije que se quedaran con lo primero, pero que en realidad después se iba a complicar, ¿sí? Porque si ustedes se quedan solo con lo primero, entonces no les cierra lo segundo. No, o sea, es solo cuando yo consigo que alguien se obligue o cuando hay una mera liberalidad y ya con eso cerramos la causa, no hay que investigar más. Pero después aparece el código con el 1288 y un poco que nos descoloca, ¿sí? Porque decimos, bueno, entonces vamos a ver, si el objeto es ilícito, entonces la causa es ilícita. Bien. Y por otro lado, si la persona se obliga a hacer algo que en realidad ya era su trabajo, entonces ahí también la causa es ilícita, pero en realidad yo no solo tengo que analizar entonces si el contrato es gratuito o oneroso, tengo que analizar el contrato, que es lo que dice Melania. Entonces, estaríamos analizando la operación económica, estaríamos analizando de qué va el contrato y entonces de la abstracción tuvimos que bajar un poco y analizar el caso concreto. ¿Sí? Sí, Yamila. Pero yo creo que hay un problemita acá en el tema del empleado que cobra un salario y que a su vez recibe un dinero por fuera. No creo que nadie lo haga por escrito, como para probarlo. Exactamente. Entonces, Gamarra por eso dice, ¿no? En realidad es ilicitud del objeto cuando está en el contrato, ilicitud de la causa cuando no está en el contrato. Gamarra trata de separarlos de esa manera. claro, sí. porque ninguna persona va un empleado, un funcionario X, va a afirmar que está recibiendo cohecho. Bueno, pero por eso el 1290 dice, aunque la causa no se exprese en el contrato, se Sí. presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. Entonces, si en un juicio el deudor le demuestra al juez que ese dinero que se obligó a pagar era en base a una coima, entonces lo que va a atacar es la causa ilícita. Y el objeto no es ilícito, porque en realidad el objeto del contrato es la prestación establecida en el contrato del pago a un funcionario. Pero por elementos exteriores al contrato se puede demostrar que en realidad la razón del contrato era una coima. Pero es lo que dice Melania. Entonces estamos entrando a la causa concreta, porque estamos analizando todo el contrato para ver cuál fue la causa. Y Cajera dice, no, aquí no estamos analizando todo el contrato porque no estamos quitándole la abstracción porque en realidad no estamos entrando a los motivos, pero en realidad si te pones a pensar en la causa concreta, tampoco entras en los motivos, ¿sí? Entras en los elementos exteriores al contrato que te explican cuál era el contenido real de la prestación de las partes. Entonces ya les digo, o sea, no me pidan que les dé más información, porque en realidad no hay una respuesta, ¿sí? Me encantan las preguntas que me están haciendo. Profe, porque esas preguntas son las preguntas que toda la doctrina se hace respecto de la causa para entender si estamos ante una causa concreta o ante una causa abstracta. Y la respuesta no es sencilla. Profe, si nosotros le pedimos al juez que revise todos los contratos de todo el mundo, menudo trabajo le estamos encargando. No, pero por eso menuda lo que traba. Por lo que opta el código es por decir, ¿saben qué? La causa se presume. La causa se presume. Si alguien tiene un problema con la causa, que vaya y demuestre que la causa era ilícita o que la causa era falsa o que la causa era errónea y ahí declaramos la nulidad del contrato. Pero hasta que nadie demuestre nada, la causa se presume. ¿Sí? Y es en lo que estamos ahora. Bueno, estas serían causas ilícitas. Ahora entramos a las causas falsas. Una causa falsa que está cantada y que la van a ver en una clase más adelante es la de la simulación, ¿sí? Si yo le debo a medio pueblo y entonces tengo esta casa y me la van a embargar y la van a rematar y yo no quiero perder mi casa, entonces lo que hago es le vendo la casa a Andrés, celebramos un contrato, inscribimos precioso el título en el registro, yo le pago, título, modo, todo, pero yo sigo viviendo en mi casa.
¿sí? Y Andrés en realidad nunca me pagó, dijimos que me pagó, pero nunca me pagó porque en realidad era todo simulado para que los acreedores no ataquen mi patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que ese contrato sea nulo? La causa, ¿sí? Era una causa falsa, era una causa simulada. Esto no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Otra causa es la causa errónea. Pago una deuda y resultó que me equivoqué y que esa deuda ya había sido pagada. La deuda no existía. Pagué una deuda que no existía. Entonces, es una deuda errónea, ataco el contrato por falta de causa, me tienen que devolver el dinero porque el contrato es nulo. ¿Está? Bien. Pronto, la presunción de causa ya la vimos y ahora vamos a terminar esta clase, que nos quedan unos cuantos minutos, con la historia de Francia. Ya vimos la historia de Uruguay, ya vimos la historia de Italia, ahora terminemos con la historia de Francia. Es decir, vamos a terminar donde todo comenzó, ¿sí? En Francia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue decir, qué divino cómo regularon el tema de la causa en el Código de Napoleón, vamos a integrarlo a nuestro código, ¿sí? Y la causa que nosotros tenemos era la causa que creó Napoleón. Pero ahora los franceses dijeron, no, ¿saben qué? No nos gusta la causa, nos parece absolutamente un concepto inútil, vamos a simplificar los requisitos de validez del contrato y vamos a eliminar la causa. Y ahora, nosotros tenemos la causa, pero en Francia ya no tienen la causa. ¿Sí? Entonces, podríamos quedarnos con eso y decir, bueno, en Francia ya está, no hay causa. Y en realidad sería correcto, porque en Francia ya no existe el requisito de validez de causa para que el contrato sea válido. Pero hay dos artículos que hacen que ciertos autores franceses digan, no, mira que la causa sigue existiendo, no es un requisito de validez, pero sigue existiendo. El primer artículo es el 1162 del Código francés, que dice, el contrato no puede derogar el orden público por su finalidad, sea que ésta fuera conocida o no por todas las partes. Entonces acá Gerardo Cafera se agarra la cabeza y dice, no puede ser, o sea, ahora están peor que antes, porque antes en realidad no entraban los motivos. Ahora sí entran los motivos. O sea, ahora si vos vas y compras un arma en Francia porque quieres matar a tu marido, por más de que la otra parte no sepa que querías comprar el arma para matar a tu marido, el contrato es nulo, ¿sí? Se ponen al otro extremo. Según Cafera, dice que se buscó desestimular la intención de actuar ilícitamente y que Francia se volvió una suerte de policía de las conciencias, ¿sí? Porque si analizan este artículo, le permite hacer a los jueces de todo, ¿sí? Entrar hasta a los motivos, se abre la ventana de los motivos. Y luego el artículo 1169 dice que un contrato a título oneroso es nulo si al momento de su formación la contrapartida convenida en beneficio de aquel que se obliga es ilusoria o irrisoria. ¿Sí? Y aquí la doctrina dice, no, en realidad lo único que se busca es que el juez analice que fue una contrapartida, que hubo una contrapartida real, ¿sí? Un poco para evitar el tema de la simulación. Y no es que el juez está analizando si hay una equivalencia en las prestaciones. Pero Cafera tiene sus dudas, ¿sí? Porque el artículo lleva a pensar eso, que ya no es que las partes entre ellas deciden qué es lo equivalente, sino que el juez puede entrar a analizar la equivalencia de las prestaciones. Que es lo que veíamos en la clase, me parece que dio Elena, de que en realidad no tiene que haber una equivalencia exacta de acuerdo con la información del mercado. Las partes deciden. Por eso en el código se dice que las prestaciones se miran como equivalentes. Nadie tiene que analizar si realmente eran exactamente equivalentes. Bueno, aquí con este artículo en el código francés se generan dudas de si ahora el juez puede determinar la equivalencia de las prestaciones y entrar en esa información del contrato que en realidad en principio antes no se podía. Y Cafera llega a la conclusión de que actualmente la regulación es más interventora o intervencionista que antes. Sí, Virginia. Sí, en realidad estaba viendo que si bien el derecho francés saca del plano jurídico la noción de causa, en realidad como un elemento del contrato, ¿no?
sin mal no entiendo. Lo que dice Cafera es que la función sigue siendo cumplida, digamos, ¿no? Sí, Entonces, pasa que hay autores franceses que cita Cafera que dicen, hay que estar loco para contratar sin una finalidad. claro, La causa claro. siempre está, pero por lo mismo que siempre está, es que hay autores que dicen, es inútil, porque es la finalidad, siempre va a haber una finalidad, la gente siempre contrata con una finalidad, pero en realidad, más que eso, no tiene mucha utilidad. Y Cafera en realidad asimila o asemeja la contrapartida que cumple la función, la contrapartida en la noción, ¿no? Del contrato, en el caso del código o del derecho francés, a la contrapartida en la función de la causa onerosa en nuestro derecho civil uruguayo. Ahí en realidad me cuesta entender que es como la parte de la ventaja o el provecho que procura el otro. Exacto, exactamente. Ok. Gracias, profe. La diferencia es que en Uruguay eso no se controla. Basta con que haya un provecho o una ventaja, no se analiza si hay una equivalencia exacta entre las dos prestaciones. En Francia, con este artículo parecería que sí. ¿Sí? Claro. Bueno, primera vez que terminamos la clase a tiempo, se vio todas las diapositivas, así que no les dejo tareas para estudiar. Está subido el material de Jorge Luis Gamarra, que es el Tratado de Gamarra para estudiantes, pero si quieren pueden leer también el manual Obligaciones de Cafera, que está muy bueno, y les voy a hacer un cuestionario, les voy a subir un cuestionario. Marquen asistencia, acuérdense de marcar asistencia. He cambiado el sistema de asistencia, les he agregado 5 o 10 minutos más para que tengan tiempo para marcarla después de clase, pero acuérdense. Y bueno, les voy a subir el PowerPoint y un esquema sobre la clase, ¿sí? Así que bueno, cualquier Profe, duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer por Eva. bueno, sin llegar a Eva en el día de hoy, ¿de objeto va a haber cuestionario? Ah, no sé, déjame hablarlo con Andrés y